Bienvenido al episodio número 20 del podcast de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y estoy muy feliz porque hoy voy a entrevistar a una persona a la que conozco desde hace años y que creo que nos va a aportar muchísimo en relación a entrenamiento de powerlifting, tapering y en todo lo relacionado con la comunicación con nuestros deportistas. Esta persona es nada menos que Diego Ribes. Diego es una persona que lleva ya bastantes años relacionada con el powerlifting y que, como te decía, creo que nos va a aportar muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre programación, sobre entrenamiento, sobre cómo comunicarnos mejor con nuestros deportistas y me siento muy afortunado de contar con él, ya que es una de las personas que hoy en día está más involucrada como entrenador, también como deportista de powerlifting, más tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Muchas gracias de corazón, Diego, por estar aquí. Es un placer aprender hoy contigo. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Ya, bueno, como dices tú, un montón de años desde que nos conocemos y además, bueno, pues yo cuando empecé, pues seguí un poco la estela de la gente que ya estaba, que eras tú uno de ellos. Bueno, para mí también es un placer poder estar aquí, poder compartir tiempo contigo con alguien con quien al final pues conozco de hace mucho, pero también sigo desde hace tiempo. Es una pasada, vamos a aprender todos mucho de ti hoy. Para que nuestros oyentes, Diego, te conozcan un poquito mejor y también para ir entrando un poquito en calor o romper el hielo, como diría el chiste malo, ¿quién es Diego y qué relación tiene con el powerlifting? Vale, bueno, pues Diego es un entrenador que pues, a día de hoy vive completamente el entrenamiento y se dedica pues, a entrenar a otro tipo a distintos tipos de atletas, perdón, dentro de lo que es el powerlifting. Entonces, bueno, forma parte del equipo de Perremote, que diría que es uno de los equipos con mayor relevancia dentro de lo que es el ámbito nacional y más conocidos. Entonces, pues es un poco quién soy. Me dedico a entrenar gente, el tiempo que me queda pues entrenar yo y un poquito más. Es un poquito quién soy a día de hoy. Qué bueno, nos vas a aportar muchísimo porque además desde P-Remote está haciendo un trabajo enorme para sacar adelante el powerlifting tanto en España como a nivel internacional y seguro que hoy vamos a aprender un montón. En lo que es tu faceta, Diego, específica como levantador, quería preguntarte para que también te conozcan mejor las personas que nos está escuchando, ¿cuáles han sido hasta el momento tus mejores marcas en powerlifting y qué levantamientos recuerdas con más cariño? Sí, pues dentro de lo que es el mundo de competición como tal, la verdad que, o sea, mi experiencia se ciñe mucho más con lo que es entrenador. Como atleta he hecho 4 competiciones. La más reciente la hice además hace cosita de un año o algo así. Pero bueno, al final yo me muevo mucho más en lo que es pues, un poco vivir la tarima, pero de otra manera, ¿no? Pero bueno, las mejores marcas o mejores levantamientos que he hecho es una doble con 240 en sentadilla. Es lo máximo que he tocado tanto a una repetición como a dos. En banca 160 y en morto 250. Qué bueno. ¿Y de esos levantamientos o algún otro que hayas hecho tanto bien tú como alguno de tus deportistas, hay alguno que tengas muy buen recuerdo o lo guardes con especial cariño en tu memoria? Pues mira, te diría que a lo mejor te puedo decir dos, te puedo decir quizá mi mejor levantamiento y te puedo decir luego el de un atleta. Quizá el mejor levantamiento que yo recuerdo pues fueron esos 240 por 2, porque quizá la sentadilla es un poco el movimiento que más me gusta, que más disfruto personalmente. Y es un poco curioso porque lo fallé la primera vez, o sea, fue por decirlo una doble, pero que en la primera serie fallé la segunda repetición, simplemente porque no que me faltase confianza, sino siempre porque la fallé y ya está. Pero según la fallé, pues me levanté y además es que al instante dije, la voy a repetir porque sé que puedo hacerlo. Entonces, lo recuerdo con mucho cariño por el hecho de haber sido capaz, o sea, haber confiado en mí y saber que por mucho que a lo mejor algo no se diese tal y como yo esperaba al principio, pues que era capaz un poco de resurgir en ese momento, si lo quiere decir así, o al final pues el sacar un poco la situación hacia adelante. Y la verdad que es un levantamiento que sí que recuerdo con mucho cariño. Y quizás con un atleta uno de los levantamientos, no sé si el que más, pero uno de los que al final más cariño le tengo es la primera vez que rompí con un atleta un récord de España, que fue con un atleta que ya no está dentro de lo que es el mundo competitivo, pero que estaba hace un par de años, que se llama Jacobo, sobre todo porque es un récord que o sea, quizá él fue un poco la primera persona con la que al final pude aspirar a romper un récord. Y es un récord que ya podíamos haber hecho en otra competición, como fue el Campeonato de España 2021, el de justo después del COVID. Pero que, bueno, justo por circunstancias de la competición no se dio así. Entonces, bueno, pues era como un récord que nos costó mucho, que en cierto modo sentíamos que tendríamos que haber roto antes y que estaba como un poco maldito, y al final el que sea tu primer récord y encima ya después de algo que se te ha atragantado tanto, pues conmigo también fue muy, muy especial para mí. Es normal la presión, ¿no? De decir, ¿saldrá, no saldrá? O sea, Eso es, sobre todo porque, o sea, yo personalmente no cuento mis récords, ni medallas, ni nada, o sea, realmente no es a lo que le preste mucha atención, pero bueno, siempre es cierto que la primera vez que a lo mejor pues haces algo un poquito más relevante, como puede ser pues una medalla, un podio a nivel nacional, un récord o lo que sea,
sobre todo como entrenador, que al final, digamos que muchas veces, o sea, al final el que acaba haciéndolo es el atleta, entonces si muchas veces no sale, casi puede resultar más frustrante por decir, joder, es que siento que no podía haber hecho más porque al final he intentado hacer que la persona llegue a la mejor manera y simplemente pues no ha sido suficiente. Entonces, bueno, es ya te digo, uno de los, sin duda, de los levantamientos que más bonitos y que más ilusión recuerdo. Qué bueno. Me acuerdo además de Jacobo Isla, estoy Sí, eso en lo es. cierto, de Eso Isla. es. Muy fuerte, un levantador muy, muy fuerte. Sí, sobre todo porque creo que fue un poco rompedor en cuanto a... Fue justo... entró cuando fue el boom del power, que es al final pues un montón de gente nueva entrando, gente muy joven. Entonces pues al final era alguien que llamaba mucho la atención porque era muy joven, no parecía que fuese tan joven, era muy fuerte a nivel... O sea, era muy visual, sobre todo se le reconocía mucho por el récord que batió es el de banca, pero se le reconocía mucho por la sentadilla, porque era una sentadilla como muy... Se dejaba caer, o sea, parecía una prensa. Y eso, pues al final ganó mucha fama en ese sentido porque eso, es alguien que literalmente salió debajo de una piedra y se plantó en nada en top 5 a nivel nacional. A día de hoy, pues por desgracia, no está ya tan involucrado en lo que es el power por cosas personales, pero yo creo que todo el mundo se acuerda de él con muy buen recuerdo. Qué pasada, hicisteis un trabajo muy top, Diego. Ya que estás hablando de tu faceta como entrenador, quería preguntarte de una manera general, ¿de qué forma dirías que ha evolucionado tu manera de ver la programación del entrenamiento en powerlifting desde que empezaste hasta ahora mismo, 2024? Vale, pues yo diría que hay como 3 puntos claves. Yo al final empecé en el powerlifting como tal en 2017 y pues al final o sea, un poco la gente que más conocía pues era como todo el mundo empezó, o sea, el primer referente podía ser un poco Power Explosive y todo lo que se movía en torno a él. Entonces pues ahí te conocí a ti, ahí conocí también a Oscar, por ejemplo. Entonces yo empecé a entrenar con Oscar y digamos que fue un poco pues la primera persona de la que aprendí en cuanto a lo que es ya no solo programación, sino entrenamiento, etc. Entonces, digamos que fue un poco el referente que yo tenía cuando empecé en el mundo del powerlifting, ya que al final también desde el principio me llamaba mucho la atención también lo que es el ser entrenador, es algo como que siempre me había llamado la atención y pues desde bien pronto pues valoré el poder tenerlo, o sea, tener una opción ahí, no quizás a lo mejor, no, está claro cuando empiezas a llevar gente y creo que a día de hoy deberías verlo igual, si empiezas a llevar a alguien que no sea directamente porque quieres ya ganarte la vida o quieres, o sea, como que solo se vea lo bueno de ser entrenador, sino simplemente por ilusión, por el hecho de al final puedes llevar a un amigo al principio y ver un poco cómo se va desarrollando y pues en base a eso decidir si quieres seguir un poco esa estela o no. Entonces, en mi caso, empecé un poco pues más influenciado por Oscar, luego al final también me empecé un poco a informar de otras corrientes del entrenamiento y ahí es donde también estaba pegando mucho el boom en ese momento, que es todo el rollo de estrategias emergentes, Mike T, etcétera. Entonces, digamos que ese fue un poco uno de los principales, o sea, una de las principales influencias que he tenido dentro de lo que es la programación, sobre todo porque al final es algo que ya, de lo que me informaba yo, que al final no tenía nadie, sino que era yo un poco el que buscaba ese contenido, etcétera. Y bueno, digamos que ese fue como el segundo punto así quizá más relevante y pues a partir de ahí simplemente he ido un poco formando mi propia metodología, mi propia manera de trabajar, de ver el entrenamiento, donde al final pues sigo, o sea, creo que me ha seguido influenciando mucho todo lo que es esa escuela, pero al final también me dejo influenciar por otro tipo de escuelas. He acabado también pues quizá dándole mucha más importancia a otros factores, otros aspectos que a lo mejor no se cubrían dentro de esas escuelas o no de una manera tan importante, tan relevante. Entonces, bueno, pues digamos que eso, tuve un poco el inicio con todo lo que es Power Explosive, Oscar, etcétera. Pasé ya luego a lo que es más estrategias emergentes, etcétera, hasta el día de hoy, que al final considero que, bueno, intento coger lo mejor de cada corriente de entrenamiento y pues al final aplicarlo conmigo, con mis atletas y sobre todo que sea un sistema que a mí me es cómodo y con el que pueda entender bien la información. Qué bueno, Diego. Justo comentas o has dicho algo que para mí es muy importante y es que todos hemos empezado con un maestro, ¿no? Una serie de referentes que nos han enseñado los fundamentos. Luego hemos encontrado una escuela de pensamiento o una escuela de programación, como se le quiera llamar, ¿no? O una tendencia que estábamos alineados con ello. Y al final, con el paso de los años, nos pasa lo que tú has dicho, que tendemos a adoptar un punto de vista complementario de, vale, pues voy a coger lo mejor de los diferentes sistemas, metodologías, entrenadores y entrenadoras y voy a estar abierto para seguir aprendiendo y formar mi propia metodología. Tenemos además el mismo padre intelectual, Mike Tuchscherer. La verdad que yo creo que es alguien que ha influenciado mucho, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos se dice mucho en cuanto a lo que es, o sea, no va tanto por Mike T, pero bueno, lo hilo un poco con eso, en todo el tema del handling en competición, etcétera, siempre se habla de Matt Gary como
aunque tú no conozcas a Matt Gary te ha influenciado, porque probablemente a la gente que tú tienes como referente, ellos tenían como referente a Matt Gary. Pues yo creo que a día de hoy es un poco igual con Mike T en cuanto a lo que es programación, aunque tú rechaces, sí, podría decir rechaces, de que no te guste su forma de pensar, ni a lo mejor te cases con esa escuela de entrenamiento, es probable que te haya influenciado, aunque tú no lo sepas, porque es probable que haya influenciado a alguien que tú ahora ves como un referente. O sea, todo el tema de, al final, traer el RPE y dar quizá otra visión, otro punto de vista a una apreciación pues un poquito más reactiva en base a lo que pueda surgir dentro de lo que es el entrenamiento y no tan preestablecida o preprogramada, pues aunque haya cosas que no te gusten, yo soy el primero que al final pues hay muchas cosas que al final pues no simplemente no estoy de acuerdo o al final no comparto dentro de lo que es esa metodología, esa escuela de trabajo, pero sé distinguir, intento saber distinguir las cosas buenas que creo que puedo aportar y pues en cierto modo quizás no tomar tan en cuenta otro tipo de cuentas que para mí no son tan importantes. Qué bueno, me encanta escuchar eso, Diego. Estamos muy, muy alineados en ese sentido. Ahora que has estado hablando sobre metodología, coger lo bueno y lo que no es tan útil igual no utilizarlo, quería preguntarte acerca de la técnica y la enseñanza-aprendizaje dentro del contexto de Powerlift. ¿Cómo resumirías lo que has aprendido durante estos años de práctica como entrenador y como levantador en cuanto a la enseñanza, aprendizaje y técnica de los ejercicios de Powerlift? Pues mira, es curioso porque yo creo que aquí también he tenido un poco un aprendizaje, un poco he ido desarrollando mi manera de verlo. Cuando empezaba a trabajar o sea, yo creo que todos en general, cuando al final empezamos a trabajar con más gente, etcétera, y al final, pues, digamos que estamos pronto dentro de lo que es nuestra carrera como entrenadores, pues tendemos a caer mucho más en los absolutismos en cuanto a esto se tiene que hacer así, ya sea a nivel de programación, a nivel técnico, etcétera. Entonces, yo cuando empecé un poco a tener más gente, pues digamos que concebía la forma de hacer las cosas de una manera concreta. En cuanto a lo que es la técnica, pues es que esto se tiene que hacer así, es que esto se tiene que ver así y cualquier cosa que saliese un poco de eso es como que para mí no tenía sentido o que no estábamos siendo eficientes, etc. Y a día de hoy he avanzado hasta el punto de que realmente no soy, o sea, creo que intento cubrir un poco las bases en cuanto a qué cosas para mí sí que en cierto modo no, son un poco los no negociables, que podríamos entrar a qué realmente, hasta qué punto algo es no negociable, pero bueno, yo que sé, pues el asegurarme que a lo mejor pues, en banca el atleta pues sepa usar las piernas, ¿no? Entienda lo que es el leg drive, en sentadilla, que al final sea capaz de manejar su centro de masas y de controlar su centro de masas abajo, en peso muerto, que entienda un poco en cierto modo qué es la consistencia, la repetibilidad, el encontrar un setup que sea cómodo para él y que al final le permita ser eficiente, pero más allá de eso, no suelo ser muy intervencionista y sobre todo si intervengo en algo, no lo hago desde tienes que hacer esto así, sino es, oye, si probamos a hacer esto y si pruebas a hacer esto de esta manera, o sea, es todo un poco más desde digamos que al final el consejo, no es realmente, no estoy encontrando la palabra que quiero usar, pero bueno, es más bien el consejo, es simplemente el tratar de probar algo y ver si funciona. Pero algo que también creo que he aprendido es que no hay muchas maneras de moverse y no todo el mundo es muy igual. De hecho, la gente se mueve en rangos muy grandes en cuanto a moverse de una manera u otra. O sea, al final es un espectro. Entonces, ya te digo, una de las principales aprendizajes que he tenido en este tiempo es no caer en absolutismos, dejar que en cierto modo sea el atleta el que guíe y experimente consigo mismo y con su propia técnica, porque al final es el que está levantando. Tú, por mucho que creas que algo no se puede ver de una manera, no te estás poniendo tú debajo de la barra, no estás haciendo el movimiento, entonces no puedes llegar a entender de la misma manera que el propio atleta el cómo tiene que moverse, ¿no? Entonces, ya te digo, lo que trato de hacer es simplemente guiar un poco, dar un poco mis puntos de vista, dar una serie de pinceladas de cómo creo que debería verse, pero dejar que en cierto modo sea el atleta al final el que se acaba adaptando a un poco lo que se sienta natural para él. Qué bueno, o sea, que le das una gran autonomía al deportista para que sea él o Sí. ella quien vaya pues explorando, vaya probando y tú te Eso conviertes es. más en un guía que en un director de esto se tiene que hacer así porque yo lo sé y tengo la bola de cristal, ¿no? Eso es. Intento eso, tener un poco las bases, que el atleta entienda pues lo que he dicho antes un poco, el qué significa controlar el centro de masas, el qué significa el cómo haces un setup, que no sea simplemente, bueno, inténtalo y ya me vas contando, no es tanto eso. De hecho, si veo algo que está claramente mal o que yo concibo como mal, pues, oye, mira, esto creo que deberíamos cambiarlo. Pero si al final el atleta se va encontrando mejor de una manera u otra, me ha pasado de hecho de a lo mejor estar con un atleta revisando un vídeo o lo que sea y de repente digo, hostias, ¿has cerrado el stance o has cambiado esto? Sí, bueno, lo cambié hace un par de semanas y se está sintiendo mejor, vale. O sea, creo que al final la técnica es algo muy moldeable, muy adaptable, que se adapta mucho al día a día y que al final, de hecho, es complicado
y creo que o sea, no vamos a encontrar muchos ejemplos donde al final un atleta se mueva de una manera similar en todo lo que sería su carrera deportiva. O sea, creo que al final pues ya sabe experimentar eso. Pues en una sentalla a lo mejor en cuanto a la posición de la barra, el stance, el cómo posicionar los brazos. En banca igual, el grip, la manera de hacer el setup. O sea, creo que al final, como digo, todo es moldeable y no está ni bien ni mal, es simplemente lo que pide un poco el contexto en ese sentido. Qué bueno. Al final es una cuestión de abrazar esa variabilidad intrapersonal e interpersonal, ¿no? Que no todo el mundo tiene que hacer, como vivir un extremo, hacer peso muerto sumo con agarre gancho, no todo el mundo tiene que hacer la banca igual o el sentadilla igual. Me gusta mucho ese punto de vista. Eso es. Creo que sobre todo al final es cuando, si surge un problema claro en cuanto a, pues a lo mejor, por ejemplo, ahora que he sacado el tema del peso muerto con agarre hook, pues a lo mejor, quiero decir, si tú a lo mejor llegas a mí y vienes de serie haciendo hook y al final siempre me has dicho que se siente bien, etcétera, vale, pues lo mantenemos, no tengo ningún problema, pero si veo que empezamos a entrar en una dinámica donde quizá se empieza a volver un limitante, ya sea por la piel, porque no tienes el pulgar suficientemente largo o por lo que sea, pues oye, quizás a lo mejor si tú estás encabezonado en no, tengo que hacer hook, no, pues a lo mejor no tienes que hacer hook, a lo mejor simplemente es darle una vuelta y aunque a lo mejor el mixto no se sienta bien de primeras, pues con darle un poco más de tiempo, pues quizá podemos incluso igualar o incluso superar el nivel que tenías con hook. Eso es salir un poco de esa idea preconcebida de que hay cierta forma de hacer powerlifting correcta y otra forma que es la incorrecta. No caer en ser ruso. No ser tan planificador central, desde arriba todo y todo en plan, yo sé lo que hay que hacer y el resto no lo saben. Eso es. En relación a esto, me gustaría preguntarte, Diego, y en cuanto a la comunicación con tus deportistas, ¿qué crees que es lo más importante que tengamos en cuenta como entrenadores para comunicarnos de forma efectiva con nuestros powerlifters o con otro tipo de deportistas? Vale. Creo que algo que sí que es clave y que es algo que cada vez tengo más claro es que la comunicación al final trate de ser lo más directa posible en cuanto a muchas veces no dejarte guiar ni por tecnicismos ni por querer ver algo desde un punto de vista muy analítico, sino simplemente entender al atleta y charlar con él y realmente poner esfuerzo y hacer hincapié en entender lo que él siente, entender en cómo, pues a mí me pasa, por ejemplo, mucho de si quiero a lo mejor analizar un poco el rendimiento o cómo se está sintiendo él, pues es como que parecía que tenía que ser yo el que le imponía mira, tienes que entender el entrenamiento de esta manera, tienes que darme este feedback concreto y quiero que me lo des así. Y ahora realmente no es tanto eso, sino que creo que es un poco más a la inversa. Creo que al final acaba siendo más sencillo. Bueno, quizá no sencillo, pero acaba siendo muchas veces más cómodo. El tú adaptarte un poco a la manera que tienes de comunicar cada atleta y aprender a hacer las preguntas correctas, que simplemente frustrarte porque una persona no se comunica tal y como tú quieres ni como esperas que lo haga, porque al final o sea, digamos que yo creo que muchas veces vemos al atleta como una máquina y tienes que hacerlo de esta manera. Y al final el atleta es una persona que te está pagando para entrenar y que muchas veces lo último que quiere es preocuparse por o sea, por comunicarse tal y como tú le pides, ¿no? Entonces, creo que muchas veces eso es más sencillo o por lo menos al final o sea, previene que tú te frustres como entrenador y que el atleta se frustre, el entender un poco al atleta y al final adaptarte tú a su forma de comunicarse, que tanto querer meterle tú a tu saco de no, tienes que comunicarte de esta manera y darme... Me mola mucho lo que has dicho, Diego, porque reconozco que ese es un error que yo he cometido muchos años y que sigo luchando contra ello, ¿no? Porque es como que hablo aquí en primera persona, ese deseo de a veces querer ponerle el nombre técnico a todo y tal, y cuando trabajamos con deportistas, al final lo importante es que haya una comunicación fluida, que hablemos el idioma de la otra persona y que se entiendan las cosas. Merece la pena que se entiendan las cosas, a utilizar la palabra exacta dicha por este autor, porque es como que a veces desde círculos académicos se nos ha metido, yo reconozco, se nos ha metido ahí la insistencia en es que hay que definir las cosas con propiedad y es un error cuando trabajamos al final con un cliente final. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Sí, sí, y es complicado, me pasa un poco igual y me siento también identificado en cuanto a que al final muchas veces es complicado el romper un poco los esquemas en tu cabeza de hay que comunicarse de esta manera, sobre todo porque al final puedes tener un poco tu propio sesgo de yo me comunico así y esperas que el resto de gente se comunique de esa manera, pero es que la gente al final se comunica de una manera totalmente distinta. Entonces, quizá no tienes que ver lo tuyo como, no, es que parece que esto es la mejor manera, sino, bueno, pues yo me comunico de esta manera, pero voy a intentar adaptarme a la otra persona porque al final, de nuevo, es que trabajamos con un espectro muy amplio de personas donde hay gente que es muy buena comunicándose y que al final te puede dar la información tal y como tú la necesitas y que al final muchas veces no hace falta ni hablar más porque al final la información que te da es justo lo que necesitas y tampoco hay que ampliar mucho lo que es las conversaciones o la comunicación. Gente que es todo lo contrario, que necesito tener una conversación larga y tendida contigo para que al final pues eso, pueda sacar un poco de información en cuanto a
cómo te sientes tú y un poco ponerlo en relación con lo que es el entrenamiento. Eso es. Muchas veces se obtiene más información de un silencio o del lenguaje no verbal o incluso del paraverbal del que se obtiene de las palabras que se utilizan. Estoy muy de acuerdo contigo. En relación, Diego, a todo lo que hemos estado hablando sobre entrenamiento, técnica, powerlifting en general, quería preguntarte, en relación al tapering o a la puesta a punto para la competición, ¿qué consideras que es lo más importante para programar este periodo? Vale, lo que yo considero más importante, lo que también he ido un poco cambiando aquí con el tiempo mi postura, es no hacer algo que no sabes que funciona. O sea, creo que muchas veces creo que hay un error concebido, o sea, yo lo considero un error y lo concibo como un error de querer como reducir, o sea, establecer el tapering como algo casi mágico, donde al final yo me puedo sentir de una manera, pero bueno, es que confiemos en el tapering porque el tapering me va a hacer llegar de esta manera concreta. Y al final, creo que muchas veces nos acabamos perdiendo demasiado en cuánta fatiga puedes disipar o cómo, o sea, el efecto que te puede hacer el tapering, más allá de simplemente el asegurarte de que llegas bien a esa competición. De hecho, es una conversación que tuve hace, bueno, lo puedo decir aquí, no creo que se enfade, una conversación que tuve hace no mucho tiempo con Guille Power, donde al final él hablaba mucho, hablábamos un poco de al final cómo él sentía que llevaba las competiciones y él me comentaba que al final sentía que muchas veces como que se acababa pasando en cuanto a disipar fatiga, ¿no? De quiero al final disipar tanta fatiga que acabo llegando como frío, que acabo llegando blando. O sea, él utilizaba el término blando. Y al final, pues un poco lo que hablé con él y que mantengo un poco mi postura y creo que da una pista muy buena sobre cómo yo lo veo, es que a lo mejor no necesitas quitarte tanta fatiga, a lo mejor es que esa fatiga que tú concibes como mala o que al final te está como limitando en cuanto a tu rendimiento, quizás es necesaria, o sea, quizás necesitas esos niveles de fatiga para poder rendir bien, ¿no? Entonces, yendo un poco con el tapering, pues es un poco igual. Creo que al final es algo que, o sea, si vas a hacer un cambio muy brusco en cuanto a una reducción del volumen o la intensidad demasiado grande, creo que es algo que deberías haber probado antes. No tiene por qué ser, o sea, no tiene que ser una competición como tal, y si es de cara a una competición, pues sí que a lo mejor lo plantearía una competición que no sea tan relevante para ti, pero incluso puedes hacerlo en entrenamiento. Depende un poco cómo programes y cómo veas lo que es la periodización. Yo al final como trato de mantenerme como muy específico dentro de todo el año y al final tampoco varío mucho lo que voy haciendo dentro de todo el año, pues digamos que voy incluso planteando estos macrociclos donde al final muchas veces ese macrociclo puede acabar con una sesión muy pesada, ¿no? Entonces, si a lo mejor esa persona hace un SBD y está habituada a hacer los SBDs, pues bueno, a lo mejor no hay mucho que cambiar, simplemente pues reducirte un poquito, a lo mejor quitarte una serie o reducir un par de puntos el RP de la sesión previa y ya está. Si a lo mejor es una persona que no está acostumbrada a hacer SBDs y quiero plantear el tapering de una manera o vengo siguiendo una estrategia, un modelo de entrenamiento donde al final pues conscientemente estoy como induciendo mucha fatiga y tengo un poco la idea de reducir luego esa fatiga en el tapering, pues de nuevo, en lugar de a lo mejor hacer esa prueba en una competición, sobre todo si es una competición relevante, pues quizás lo podemos hacer eso, fuera de lo que sería esa competición, en off-season, fuera de temporada, como lo quieras llamar. Entonces, desde luego, ya te digo, en el tapering no probaría hacer algo demasiado brusco a lo que usualmente sueles hacer, porque es probable que los beneficios que te pueda dar, que tampoco, o sea, honestamente creo que tampoco son tantos, te pueda quitar mucho más por el hecho de hacer el entrenamiento mucho más impredecible y que al final, pues, no sepas exactamente cómo vas a llegar porque es un poco azar al final. Qué bueno. Justo algo, has comentado algo que yo he aprendido también a las malas en powerlifting y es la aplicación directa del modelo fitness-fatiga. O sea, Ajá. si solamente consideramos la fatiga, que es lo que nos han enseñado de toda la vida, ¿no? De hay que Claro. disipar la fatiga, pero nos olvidamos de la mejora de la condición física que hemos inducido con el entreno, pues llegamos flojos o blandos, como decía Guille Power. Eso es. O sea, al final creo que la fatiga en cierto modo es necesaria. O sea, quiero decir, al final está claro que niveles excesivos de fatiga pues es donde ya se puede volver un poco problemático porque va a mascarar un poco la capacidad, o sea, el fitness, como, o sea, sí, el fitness o la capacidad de ejercer fuerza o al final de, sí, poder aplicar fuerza, poder sentirte bien porque estás muy fatigado, pero al final sí, por mucho que acabes disipando fatiga, muy bien, pero si puedes llegar con la fatiga por cero, pero si llegas con el fitness por cero también, pues es que tampoco vas a hacer mucho más. Claro. Entonces, yo creo que muchas veces es como lo que se dice, ¿no? De que al final te centras en un árbol y no puedes ver el bosque entero, pues es un poco lo mismo en ese sentido. Creo que al final, por centrarte únicamente en tener el foco en no, fatiga, quiero disipar la fatiga, te olvidas del resto de variables que pueden condicionar a que lleguen mejor o peor de cara a una cosa. Tal cual. Es al final no, o sea, olvidarse de la ganancia previa y por querer. Creo que es un error, yo lo he cometido por hablar aquí en primera persona, lo he cometido, por ejemplo, al querer llegar fresco a la competición. Y a la competición es preferible a veces llegar con un poco de cansancio, Sí, pero sí. rendir bien que llegar totalmente descansado. Eso es una liada.
Es que la sensación de llegar y ponerte 70 kilos encima en la sentadilla y decir, hostias, que ya me pesa un poco la espalda, sí, desde luego que es jodida, macho. O sea, al final, eso muchas veces creo que merece la pena el a lo mejor asumir que no vas a llegar en ese 101%, pero que vas a llegar al 99%, pero estás seguro de que vas a llegar, a, bueno, querer jugarte el llegar al 101% y que haya un 20% de posibilidades de que llegues, pero a lo mejor el otro 80% es que llegues a un 94%. Total. Y llegues así flojito, como decía Guille. Eso es. En base a tu experiencia, Diego, ¿qué consejos prácticos le darías a un entrenador o entrenadora para gestionar mejor a un equipo de powerlifters durante la competición? Vale, pues aquí te voy a intentar comentar un poco como yo lo veo, pero tampoco soy ejemplo porque cada vez me organizo mejor, pero me ha costado un poco organizarme bien en cuanto a, sobre todo si tienes más atletas. Pero, o sea, dentro del cabo, al final, si tú te encuentras en una condición donde al final tienes varios levantadores, pues al final son varias personas de las que tienes que hacerte cargo y tienes que ir en cierto modo mentalizado de que al final el estrés va a ser mayor, porque vas a tener que gestionar muchas más personas, vas a hacerlo todo mucho más rápido y pues al final va a demandar mucho más de ti y el impacto a nivel emocional va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, el mejor consejo que puedo dar es buscar ayuda, buscar gente que sea de tu confianza, que creas que te van a poder asistir. O sea, al final tú tienes la función de asistir a tus atletas, pero también en cierto modo necesitas un poco la gente que te asista a ti o que te pueda ayudar también, ¿no? Entonces, creo que es algo porque, por ejemplo, hemos hecho siempre muy bien en PR, que es si a lo mejor yo tengo un atleta, José tiene un atleta y Lucio tiene 3 atletas, pues bueno, yo me voy a hacer cargo de mi atleta, José el suyo, pero a lo mejor de los 3 de Lucio también podemos estar echando una mano. Y creo que es un poco la mejor manera. Al final, tener comunicación, el poder, no hace falta que hagas a lo mejor algo súper extenso o que al final entres en cualquier mínimo detalle, pero que la persona que te va a asistir tenga una mínima idea de cómo va a llegar esa persona, de qué puede esperar de ella, porque o sea, creo que lo hemos visto, por mucho que al final todo el mundo pueda, asumiendo que todo el mundo llega a una competición, hay gente que a lo mejor ve su última aproximación y dice, madre mía, si es que vas a salir al opener y te lo vas a zampar, y gente que le ves la última aproximación y no te casa con lo que va a hacer desde cero porque piensas que puede hacer 20 kilos más. Entonces, tener una mínima idea de qué puede hacer, qué se juega también, si entramos ya a nivel competición de puestos en cuanto a podio, etcétera, pues creo que es algo mínimo. Realmente, más allá de eso, luego es más o menos sencillo, no hay mucho más. Creo que al final también es algo que te da mucho la experiencia, el tener rodaje dentro de una tarima. O sea, por mucho que al final tú pienses que sabes todo y que al final, o sea, bueno, esto es muy importante, saber el reglamento, que todo el mundo entienda un poco el reglamento de los entrenadores, pero bueno, por mucho que sepas el reglamento, por mucho que hayas visto 40.000 competiciones, por mucho que tu entrenador favorito te haya dicho cómo es una competición, no lo vas a saber hasta que lo experimentes. Y es probable que lo experimentes si tu primera experiencia, que te juegues algo, no que vayas a hacer un 9-9 y una competición fácil, no, que te juegues algo, te va a salir mal. O vas a liar algo y al final pues es aprender y ya está. Yo en mi caso, pues cada vez, o sea, en mis primeras competiciones, pues siempre salía diciendo, uff, pues que aquí le he liado. Es que, aunque a lo mejor no haya sido algo que luego realmente ha repercutido de manera negativa, pero podría haber salido mal, ¿no? Aunque luego no salga mal. Entonces, siempre sales diciendo, hostias, es que a lo mejor, mira, este aprendizaje ya lo puedo sacar y ya no me va a volver a pasar mal. Entonces, eso, el tener, el coger rodaje, tener experiencia y asumir que va a haber competiciones en las que la vas a cagar o algo no va a salir tal y como planeabas, pero como en todo, pues en lugar de lamentarte y joder, qué mierda y que no sé qué, pues simplemente tirar hacia adelante, aprender de ello sobre todo, que es lo más importante, y la próxima vez pues no te pasará o te pasará a menor escala. Qué bueno, sobre todo lo que dice Diego de tener ese rodaje y esa experiencia que es esencial. Es como lo que le decimos a nuestros deportistas de no esperes a tener cierto nivel para competir, sino cuando puedas compite, exponte al deporte para que veas en qué consiste, que no es lo mismo que entrenar. Es muy parecido. Sí. De hecho, mira, es algo que también hablé hace poco con Granda, que al final Granda, o sea, es un atleta que yo, pero también le considero uno de mis mejores amigos. Y fue precisamente cuando competí yo hace poco, bueno, hace poco, en febrero fue, que al final yo era mucho sin competir. Y justo lo hablaba con él y decir, joder, que, o sea, a veces viene muy bien también el competir tú, porque te das cuenta de que realmente no, y por mucho que se quiera vender a veces de, no, es que al final competir es un entrenamiento, pero con jueces y con público. No, o sea, es algo distinto. O sea, es complicado de explicar y creo que no se entiende hasta que lo experimentas, pero una frase que me dijo José, que de hecho la utilizo mucho, es que tú cuando entrenas no haces powerlifting, haces algo muy parecido al powerlifting, pero el powerlifting de verdad lo haces cuando compites. Entonces es un poco igual. Y aplicado a lo que es entrenamiento, pues lo mismo. Tú por mucho que pienses que tienes todo bajo control, que sabes cómo vas a actuar, que tienes tu plan dibujado en la cabeza, de vamos a hacer estos intentos. O sea, hay
mil circunstancias que se pueden dar, mil circunstancias. Y de hecho yo cuando trato de hacer un plan con un atleta, de mandarle los intentos, además yo soy muy, muy friki de lo que es el Excel, de aprender, de poder poner como condicionales, de si pasa esto, hacemos esto, si no sé qué, es que llega un punto donde no puedes. O sea, hay tantas variables que están en juego dentro de una competición que es que no puedes tener un plan, es simplemente tener experiencia y en base a cómo has actuado otras veces, pues saber un poco cómo debes actuar en ese momento, cómo puedes juzgar, no, si a lo mejor tengo plan A, o sea, primer intento, segundo intento, tercer intento, claro, pero si a lo mejor el primer intento ha sido nulo, ¿qué hace? Es complicado dibujarlo, ¿no? Pues, vale, meto a lo mejor en lugar de saltar 10 kilos, salto 5, vale, pero si a lo mejor, yo qué sé, la primera sentadilla, ¿no? Si tú tienes planteado saltar 12, 10 y te dan nulo por profundidad, hostia, es que a lo mejor no leímos un nulo por 3 rojas, clarísimo, que a lo mejor, bueno, 2 esto que tú lo has visto válida, depende mucho de lo que haya hecho la otra persona, a lo mejor si te está jugando el puesto con otro atleta, entonces, como digo, al final hay tantas variables que se pueden desarrollar o que se pueden llevar a cabo dentro de una competición que es simplemente experiencia y el haberte expuesto a esas situaciones y saber un poco cómo actuar de la mejor manera. Qué bueno, y ser capaz de, desde luego, que identificar esos estímulos relevantes. Eso es. que te comentó José, estoy muy de acuerdo con él, que se nos olvida muchas veces que powerlifting es lo que se hace en la competición y el resto pues es preparación físico, técnico, táctica, mental, como psicológica, como se le quiera llamar, que hacemos en el entrenamiento. Más allá, Diego, de todo lo que hemos comentado sobre programación, entrenamiento, técnica, gestión de atletas, comunicación, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable, divertida o curiosa entrenando o en competición? Vale, en competición una experiencia que desde luego recuerdo con mucho cariño es el europeo del año pasado, que fue en Budapest, el europeo junior, en 74, porque lo vi con Marcos y al final veníamos de una preparación muy buena, pero él tuvo hubo un problema que se puso malo, además es una persona que nunca se pone mala, o sea, fue como, joder, no hay otro momento en el que ponerte malo, y se puso malo a 6 horas más o menos de lo que fue la competición, y ya era o sea, empezó un poco como, bueno, estoy un poco acatarrado lo que sea, hasta un punto donde al final ya nos llegamos a plantear si iba a poder competir, porque además se juntan más factores como podía ser el hecho de al final tenía que cortar peso, tenía que cortar bastante peso además, porque siempre suele cortar bastante. Entonces, de hecho estuvimos hablando con José, porque al final, claro, cuando tomas a lo mejor ibuprofeno o lo que sea para aliviar un poco lo que es el gripazo o lo que sea, también muchas veces interfiere con el cortar agua y también puede ser un impedimento. Entonces era como, ¿qué hago? No intento vivir y no dar el peso o me dejo morir y doy el peso. Voy a poder competir, no voy a poder competir. Entonces fue como una situación tan nueva, tan sumamente estresante de no sé qué va a pasar, no sé cómo podemos llegar. Y al final se acabó dando la situación de, una vez llegados al peso muerto, pues quedarnos un poco por debajo de las expectativas, porque pues obviamente tampoco, o sea, no sé si a lo mejor no llego bien porque no planteamos bien la programación o cuánto pudo llegar a impactar el hecho de estar malo, pero bueno, a un mínimo quiero creer que pudo impactar. Entonces, después de que se desarrollase la sentadilla y la banca, no mal, pero tampoco excesivamente bien, y al final, pues el pasar de quizá tener unas expectativas antes de la competición a poder ganar, a intentar como colarte, o sea, mantener el podio y como hacer el podio ya sería una victoria total. Al final, conseguir quedar segundos fue como o sea, eso, quitar todo el estrés se fue de golpe y decir, joder, como que todo ha merecido la pena. Entonces es quizá algo de lo que, o sea, un momento que sí que tengo como muy guardado porque me hizo también como creer mucho de nunca den nada por perdido y quizás es un mensaje un poco, joder, como muy motivador, pero de verdad, nunca den nada por perdido porque puede pasar muchísimas cosas y por mucho que al final como que todo pinte a que a lo mejor algo se puede dar mal, si realmente pues intentas hacer todo, o sea, intentas hacer lo mejor que tienes con las herramientas que tienes en ese momento, pues muchas veces se puede dar mucho mejor de lo que priori esperabas. A veces no, a veces simplemente pues se da mal y ya está, pero por suerte esta vez se vive. Qué bueno, fíjate que es un mensaje que es motivador, pero es muy real. Eso creo que se lo escuché a Lucio Doncel en el contexto específico de powerlifting, y es que la competición no se decide hasta el último peso muerto, como en Eso la es, vida, ¿no? Hasta el eso es. último momento tenemos opciones de remontar una mala etapa. Estoy de acuerdo. Y otra, ya, es que justo me acabo de acordar, si me lo permites, también otra Sí, sí, experiencia, claro. o sea, otra nota muy buena, ha sido hace nada, hace un mes, que fue el Europeo Junior también de este año, el que estamos dando con Marco fue el de 2023, este de 2024, y, o sea, tuve la suerte de formar parte del staff español en cuanto a lo que es entrenadores,
Y pues recuerdo, todo el mundo debería haberlo visto y si nadie, o sea, si alguien de aquí que esté escuchando esto no lo ha visto, por favor que vaya en cuanto termine esto a verlo, que es la sesión de menos 120 subjunior con Iván Gabaldón. Iván Gabaldón es un chico que entrena a Nico González, González no, Gómez, perdón, que tuvo, o sea, tenía una experiencia muy buena en el pasado mundial porque hizo como un salto de 30 kilos o algo así, o sea, una locura del segundo al tercer intento y le salió y se consiguió meter en el podio. Entonces, o sea, fue gracioso porque fue como algo que nadie esperaba, etcétera. Yo no estuve ahí, pero lo vi en el directo. Y esta vez, pues ya como que sabíamos que, joder, que era alguien que puede hacerlo, ¿no? Entonces, llegó súper bien, simplemente es alguien que suele dar salto muy grande, entonces de la segunda a la tercera sentadilla saltó como 15 kilos y justo arriba, porque tiene como una posición de la barra muy alta, etcétera, pues no creo que el problema fuese la fuerza, porque hizo como 2,75 de segundo intento súper bien y metió 2,90 y justo como se fue hacia adelante. Entonces, aunque por fuerza estuviese, perdió 15 kilos ahí, que al final 15 kilos lastra mucho al total. Hizo la banca y llegó la situación donde al final estábamos con la persona a la que ya ganó en el Mundial, que sacó del podio, que había hecho una condición perfecta. O sea, era el mismo escenario, exactamente el mismo escenario, solamente que esta vez en lugar de necesitar 30 kilos, necesitaba 45 kilos de salto. O algo así, era una barbaridad. Pero mira, se me ponen los pelos de punta y todo. O sea, imagínate. O sea, yo creo que nunca he estado tan convencido de algo en mi vida. O sea, iba a salir al tercer muerto y te estoy hablando de que metimos, o sea, hizo 2,45 de opener, Sí. 2,65 de segundo y saltó a 3,10. Dios. O sea, imagínate. Y, o sea, quiero decir, tú lo veías y, o sea, movió 2,65 obviamente muy bien, pero no movió 2,65 como para que una persona, o sea, yo sin conocerlo no pensaría que tiene 3,10 dentro de él, ¿no? Sí. Pero, tío, el salir a la tarima y el tener como, o sea, estar plenamente convencido de que lo va a hacer y que lo haga además, y además que lo haga con ganar a la misma persona y esta vez encima para proclamarse campeón de Europa, o sea, fue, yo creo, de los momentos más épicos que he vivido nunca, o sea, fue como un completo sinsentido que dice, joder, hasta el día de hoy como que no le consigues encontrar, o sea, de verdad, no se le encuentra explicación porque no la tienes. Frente es un tío que lo ha vuelto a hacer. Y es también algo que sin duda, o sea, recuerdo con muchísimo cariño y pasarán 10 años y me seguiré acordando. Qué épico, o sea, qué épico me refiero. Aquí me imagino ahí la alegría, la emoción en ese momento de decir, Dios, que los has sacado, ¿de dónde los has sacado? Pero además, yo o sea, de hecho me asusta un poco porque creo que nunca he sido tan poco racional en mi vida en cuanto a poner un número o sea, me acuerdo de decir, hacer el segundo, ¿cuánto necesita? Porque, bueno, no miento, él salió incluso antes o sea, el segundo intento lo hizo antes que su rival. Sí. Entonces teníamos que esperar a ver qué hacía su rival y qué ponía en el tercero para o sea, poder igualarle, ¿no? Y además creo que el rival saltó de 2,75 de segundo a 2,82 del tercero, algo así, ¿no? Pues ya una vez hizo 2,82, además era el equipo británico, jugaron una estrategia perfecta, hizo una condición perfecta, ¿no? De 9 el tercer intento no le cabía un kilo más, o sea, maximizar el total que tenían, vale, y nos ponemos a echar cuentas, si eran 3,10, y era como, bueno, 3,10, que no, ¿sabes? Como si fuese algo que vas a hacer, ¿sabes? Entonces, lo que digo, me asusta que sí decir, joder, o sea, no sé en qué momento he sido tan poco racional de decir, hay que hacer 3,10 y lo va a hacer, pero bueno, por suerte al final los hizo, pero sin duda, vamos, una auténtica locura. Qué bueno, me gusta eso que has dicho de lo de no racional porque yo reconozco, por ejemplo, que los años que estuve más activo en la competición, ese lado emocional de pasión, de corazón, de no racional también hace falta a veces y sacar esa épica de decir, ¡buah! Vamos a meterlo, venga, que salen. Y eso Creo también es bonito. Sí, creo que también al final depende mucho de también entender un poco el contexto de la competición en el que estás, de qué te juegas, de si a lo mejor es algo más o menos realista. Hombre, dentro cabe, no sonaba muy realista, pero bueno, en cierto modo lo podía ser porque, por ejemplo, para el Mundial hizo 2,95. Hizo 2,95 que tú incluso dices, a lo mejor 300 podía hacer. Entonces, pues bueno, tampoco era tan loco y al final lo bueno también era que estaba segundo y se iba a quedar segundo seguro, porque el tercero como que le sacábamos como 20 y tantos kilos, o sea, no había manera de que el tomar como la opción arriesgada nos pudiese perjudicar. Lo único que iba a hacer es dejarnos en el sitio en el que estamos. Pero vamos, ya te digo, creo que muchas veces el entender el contexto y decir merece la pena, hay que hacerlo ahora, es clave y a veces pues sí que tienes que dejarte guiar un poco por esa emoción y joder, sobre todo también ser capaz de transmitirle esa emoción al atleta para que al final también pues nos lleve adelante, que es el que tiene que levantar. Qué bueno, Diego. Un tema que preguntamos a los héroes que pasan en el podcast es cómo se organiza el día a día para poder conciliar mejor trabajo, vida personal, sus entrenamientos. Entonces me gustaría saber de manera orientativa cómo te organizas tú en el día a día y qué nos recomiendas para mejorar esta conciliación. Vale, pues yo es algo también que
le he prestado con el paso del tiempo cada vez más atención y que es algo que sí que recomiendo a todo el mundo tratar de hacer desde el principio, porque al final el problema de este trabajo es que no tienes un jefe, no tienes alguien que esté encima tuya, no tienes un horario, tienes que ser tú el que se saque un poco la castaña del fuego en ese sentido y que al final ponga el esfuerzo por organizarse. Entonces, yo cuando empecé, como nadie me había enseñado, pues creo que lo hacía muy mal, o ya no es que lo hacía muy mal, sino que pues, no me organizaba. Entonces, pues al final acabas cayendo un poco en tiempos de respuestas que muchas veces no es que fuesen muy ampliados, pero que no seguían un patrón. A lo mejor de repente, bueno, me pongo a contestar ahora, o bueno, a lo mejor me contesto al día siguiente o otro día, a otra hora completamente distinta, y eso al final acaba haciendo un poco complejo que te puedas focalizar en las tareas que tienes dentro de lo que es tu función como entrenador, ¿no? Entonces, yo a día de hoy como me organizo y los principales pilares que cubro para mí son comunicación y programación, el comunicarme con las atletas y programarles el entrenamiento. Entonces, la comunicación suele ser un poco el primer pilar que cubro dentro de lo que es el día, es decir, me levanto y pues lo primero que suelo hacer con mi trabajo es responder a mis atletas. Toda la gente que a lo mejor llevo sin contestar, pues desde el día anterior, etcétera, me pongo a contestarles y eso sería de lunes a sábado. Los domingos sí que es algo que es como mi día libre, es mi día en el que no trabajo, ni programo, ni hago nada. A lo mejor puedo adelantar un poco la semana si pues, no tengo nada que hacer, pero sí que creo que también es importante el dejarte como un espacio de, vale, aquí no tengo que trabajar, porque si no muchas veces al final te acaba comiendo el trabajo y acaba siendo un poco complicado de gestionar. Pero eso, me levanto, respondo todos mis atletas y en base a eso, pues normalmente o bien me voy a entrenar yo, o a lo mejor ocupo un poco de espacio para mí. O sea, digamos que después de hacer ese primer bloque de trabajo que sería comunicación, dedico tiempo para mí, o bien para entrenar, o bien para dedicar tiempo a estar con mi pareja o con mi perro, o de salir a dar una vuelta, lo que sea. Y ya luego cubriría el segundo bloque de trabajo, que sería lo que es programación, y volvería a tener como otro espacio para mí, que ahí sí que normalmente suele ser pues leer o ya sea pues algo relacionado con el entrenamiento o fuera del entrenamiento, o yo que sé, incluso scrollear Instagram. Intento que eso cada vez sea menos, pero bueno, a veces también simplemente el descanso también pasa por eso. Y digamos que sería el tercer bloque de trabajo después, que sería otro bloque de programación. O sea, al final digamos que yo funciono por bloques de trabajo. Primer bloque comunicación, segundo bloque programación y tercer bloque programación. Y ya está. Normalmente solo al principio de la semana me organizo en cuanto a cuántos bloques tengo que hacer para la siguiente semana y me lo voy organizando dentro de lo que es esa semana y ya está. Pues al final me lo organizo de esa manera y sé exactamente cuánta gente tengo que programar ese día para llegar bien a final de semana y no dejarme guiar por, bueno, me apetece más o me apetece menos, sino, bueno, tengo que hacerlo. Hoy tengo que sacar adelante 4 bloques, pues saco adelante 2 bloques en el primer bloque y otros 2 bloques en el segundo bloque. Qué bueno. Eso que has comentado me parece esencial, ¿no? El no dejarse guiar porque nos apetece. Eso No es. me refiero a nivel de trabajo, ¿eh? Sino, vale, tengo que hacer estas tareas en base a cumplir esos objetivos semanales. Eso es. Has mencionado también, Diego, el tema de la lectura. Quería preguntarte qué libros o películas, series o recursos para aprender sobre lo que hemos hablado hoy de entrenamiento o cualquier otro tema nos recomiendas a las personas que te estamos escuchando. Vale, pues mira, te voy a decir curso, es que no sé exactamente si es como curso, mentoría, como lo quieras llamarlo, que es, o sea, podría decir que a día de hoy es como mi entrenador favorito y que al final uno de mis principales referentes, que es Brad Couillard, que creo que lo he pronunciado bien, es un entrenador americano, que además ahí se le conoce mucho por ser como el coach of coaches, el entrenador de los entrenadores, como que pues podría ser un poco lo que decimos, que aunque tú no sepas quién es, probablemente esa persona ha influenciado a tu entrenador porque le entrena, ¿no? Entonces, él tiene junto a Sean Collins creo que el término que utilizan para referirse a ellos es como mentoría, que al final son una serie es un curso técnicamente, o sea, al final son como 12, 13 módulos, me parece, que van haciendo, creo que hacían todos los años, no sé si siguen haciendo a día de hoy, yo hice el primero, porque al final es muy parecido año a año, o sea que tampoco es que cambie mucho el contenido, pero creo que es muy interesante, sobre todo porque aparte de cubrir o sea, digamos que es una guía no de cero, pero bueno, sí que al final te explica un poco la base de lo que es la programación, le dan también mucha importancia, que es algo que valoro un montón, a ti como entrenador. De hecho, ahí, pues, por ejemplo, me acuerdo que el primer módulo, la primera clase, era únicamente el conocerte a ti como entrenador, el conocerte cómo te gusta comunicarte, qué tipo de persona eres, hace mucho hincapié en eso y creo que es algo muy importante. No entran simplemente en lo que es la teoría de esto se hace así, sino, pues eso, aprende a gestionarte, aprende a comunicarte con el atleta, aprende a saber qué atleta te conviene, aprende a poder explicar a los atletas qué pueden esperar de ti, porque al final cubren mucho el apartado humano, que para mí es algo muy importante, que muchas veces nos olvidamos de eso y parece que somos como, nosotros vemos a los atletas como simples personas que tienen que ejecutar un plan que yo trazo y los atletas muchas veces nos ven como
un robot, un ente que al final simplemente me manda mi programación y ya está. Y al final, joder, somos personas, nos tenemos que comunicar, tenemos sentimientos y o sea, de hecho es algo que yo he empezado a implementar mucho, sobre todo cuando empiezo a trabajar con alguien. En lugar de simplemente te mando la información y ya está, hacemos una videollamada, te comento un poco cómo veo el entrenamiento, cómo soy como persona, qué puedes esperar de mí, cómo me gusta comunicarme, etc. Entonces, ya digo, es uno de los principales o sea, digamos que una de las cosas que más me impactó en cuanto a cómo concibo el entrenamiento, y ya no solo a nivel teórico, que también, porque ya digo, al final es alguien que para mí es un referente en cuanto a lo que es programación, sino también el conocerte tú y entender un poco cómo funcionar como entrenador. Y luego, más allá de eso, es un poco caer en lo típico, pero bueno, creo que el curso de RTS te da una base muy buena en cuanto a entender realmente lo que es estrategias emergentes como tal. Y bueno, pues luego a nivel de academias, tienes la tuya, tienen también la que llevo yo con mis compañeros de PR Mode, que es GMD Academy. En inglés tiene a Publicity Now. O sea que, bueno, también es otro formato distinto que no es tanto quizá el seguir un curso como tal, sino al final poder ir entendiendo poco a poco, pero que también creo que es muy, muy útil y sobre todo que al final pues también acaba siendo muchas veces mucho más asequible porque al final pues es una suscripción y no es, a lo mejor no tienes que soltar, creo que por ejemplo el curso este eran como 500 euros, una mentoría. Pues, a lo mejor no todo el mundo se puede permitir soltar 500 euros de repente, pero todo el mundo se puede permitir en mayor o menor medida a lo mejor suscribirte a algo que te cuesta 10 euros. Eso es, al final son diferentes soluciones y en función pues, de las necesidades, el bolsillo, la capacidad o deseo de inversión, cada persona en nuestro mundillo pues, puede tener esas opciones. Eso En es. relación, Diego, a todo lo que hemos hablado hoy, por hacer un poquito como ese cierre de círculo y recapitular, ¿cómo resumirías en una frase el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos está escuchando se lleve a casa y que aplique? Buena pregunta, ¿eh? Me has pillado. Pues bueno, lo voy o sea, creo que se puede aplicar un poco a los dos, tanto atleta como entrenador. Y es simplemente ten paciencia y no tengas prisa por cómo quieres, o sea, por lo que creas que deba llegar, sino que al final pongas el trabajo y que o sea, si eso acaba llegando o no, no depende muchas veces tanto de ti, sino simplemente un poco del resto de circunstancias que se puedan dar. En el sentido de si tú como entrenador piensas que tienes que estar arriba, tienes que ser el mejor entrenador, tienes que tener un roster o un número de atletas muy grandes y te vas a dedicar a ello porque de verdad sientes que eres muy bueno, pon el trabajo para ello, esfuérzate en ello, no tengas prisa y al final el tiempo dirá si realmente mereces estar ahí, mereces estar en esa posición o no. Y si eres atleta, igual, si tú como atleta quieres ser el mejor, ser campeón de España, llevarte récords por todos lados, pon el trabajo y al final el tiempo dirá si puedes estar ahí o no. Simplemente prepárate para lo mejor, pero también prepárate para lo peor y no te frustres porque a lo mejor no llegues a donde tú pensabas o donde querías, porque quizá no llegas hasta ahí, pero te puedes quedar con otras muchas cosas que también al final tendrán un valor. Qué bueno, Diego. Me gusta mucho ese mensaje y vamos a tratar de aplicarlo a tope. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales o contactarte para aprender de ti, para trabajar contigo en general y Vale. para saber dónde estás? Vale, pues me podéis encontrar principalmente lo que utilizo es Instagram, en Reeves Diego, Reeves Diego, que mi apellido es un poco complicado, tanto ahí como en el perfil de mi equipo, de PR Mode. Y también si queréis ver contenido mío un poco más largo y extendido, que al final, como has podido ver, pues tiendo a hablar mucho, me suelo enrollar bastante, en Game Day Academy, gamedayacademy.es, que es una academia, como digo, que estoy llevando a cabo con mis compañeros de PR Mode, donde también al final traemos gente invitada de vez en cuando, etcétera, y hablamos de distintos temas. O sea, que es un poco los principales puntos donde pueden ver. En Instagram no suelo ser tan activo, pero bueno, en Game Day tienen contenido asegurado para mí todo lo mismo. Qué bueno. Pues vamos a buscarte a través de ahí para seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias de corazón, Diego, por estar aquí hoy con nosotros. Ha sido un placer aprender contigo. El placer ha sido mío, Jorge. Muchísimas gracias por traerme aquí y ya te digo, un placer poder charlar contigo. Muchas gracias, Diego. Un abrazo a todos y a todas y nos vemos en el siguiente episodio.